Bueno, chicos, en la clase del martes, tanto en la virtualidad, bueno, buenos días primero a los que no nos saludamos todavía, pero ustedes recordarán que en la clase del martes, la última clase que tuvimos, que un grupo estuvo en la virtualidad y otro grupo estuvo en el polo educativo presencialmente, empezamos a trabajar con lo que son las integrales indefinidas, ¿no es cierto? Y se fueron respondiendo algunas preguntas acerca de lo que son las integrales indefinidas, definiendo previamente a qué llamábamos primitiva o antiderivada. Se fueron respondiendo algunas preguntas al respecto, inclusive se fueron respondiendo algunas preguntas que hacen o que tienen que ver con algunas de las propiedades de las integrales indefinidas, ¿no? Entonces, fíjense que una de las preguntas que quedaba para responder, que es la pregunta número 11 que ustedes ven ahí en la pantalla, que para los chicos que estuvieron en la virtualidad la alcanzamos a responder, y con el resto, por ahí quizás no se alcanzó a llegar a esta pregunta, así que la vamos a responder entre todos. Fíjense que la pregunta que se nos hace ahora a nosotros es cuánto valdrá la integral de 0 diferencial x. La integral de la función y igual 0. A ver, ¿qué les parece a ustedes? 0. Ese. Ese, exactamente, ese. Acá la compañera dice que f grande, lo que vendría a ser, ¿no es cierto?, la antiderivada o la primitiva, que en definitiva nosotros cuando calculamos una integral, lo que estamos haciendo es determinar las infinitas primitivas o el conjunto de infinitas primitivas que tiene la función. Y fíjense que, tal cual dijiste vos, decís que la integral de 0 es la función c. ¿Y por qué nosotros decimos? A ver, para que se entienda, porque ayer una de las respuestas, el otro día una de las respuestas que se daba era 0, que también era 0. Y fíjense que si nosotros concebimos la idea de que calcular la integral es calcular las antiderivadas, o es calcular una función tal, o un conjunto de funciones tales que al derivarla me dé la función original o la función inicial. Fíjense que si yo considero que la integral de 0 diferencial x es la función c, evidentemente es la constante c, ya que la derivada de una constante nos da justamente 0. ¿Está? Por eso decimos que la integral de 0 diferencial x es la constante c. ¿De acuerdo? Así que fíjense que tenemos que tener, por eso el otro día les pedíamos de que tuvieran a mano inclusive las tablitas de las derivadas, porque vamos a necesitar, como justamente estamos haciendo el proceso contrario ahora al integrar, vamos a necesitar conocer las integrales para poder determinar, ¿no es cierto?, cuál es esa primitiva o antiderivada. Muy bien, integral de 0, la constante c. Perfecto. Vamos a una preguntita más. A ver, la integral diferencial x. Ustedes me dicen acá, ¿qué pasa? No tengo función. Uno dice, si tengo la integral de diferencial x, ¿ah? Uno dice, y si no tengo función, ¿qué voy a integrar? Ojo con eso, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? La integral diferencial x, quizás, si lo vieron en el video, lo van a poder responder, y si no, bueno, a ver, de acuerdo a lo que interpretamos hasta ahora de integrales, o de lo que son las primitivas, a ver si podemos determinar a qué llamamos, o a qué es igual la integral diferencial x. X más C. X más c, dicen acá. X más c. A ver. Fíjense que acá dicen que es x más c. ¿Coincide el resto? Saben de que es cierto, es x más c, evidentemente es x más c. ¿Y por qué decimos que es x más c? Porque esto es lo bueno, que tenemos hasta una forma de verificar si nuestra respuesta es la correcta, porque fíjense que si ustedes consideran que x más c es la integral de diferencial x, ¿está? Es la integral de diferencial x, uno dice, bueno, si es cierto eso, yo tengo que derivar esta función y me tiene que dar la integral, la función original. Y la integral de c es 0, la integral de x es 1. Y cuando no aparece nada acá, es como cuando tenemos un coeficiente en un polinomio, ¿se acuerdan que no se ponía el coeficiente cuando es 1?
Cuando tenemos integral diferencial x, ahí se está sobreentendiendo que tenemos un 1. Entonces, la integral de diferencial x es justamente, tal cual dijeron ustedes, x más la constante de integración. Un detalle a tener en cuenta que no es correcto, y yo ustedes me dicen, no, pero es más práctico hacer esto. A ver, será práctico todo lo que ustedes quieran, pero no es correcto decir, cuando uno a veces les pregunta, ajá, ¿y a qué es igual la integral diferencial x? Lo hemos visto, dicen, bueno, como son operaciones inversas, te dicen, simplifico la integral con diferencial y me queda la x. No, no es correcto, ¿está? ¿Entiendes? O sea, porque acá yo lo que tengo que hacer acá es aplicar la definición de integral, o de lo que son las primitivas, para determinar por qué la integral de diferencial x es x más la constante de integración. ¿De acuerdo? Muy bien. Una propiedad, que después vamos a verla acá en algunos de los ejercicios que aparece, ¿está? Fíjense que la vamos a tratar de deducir antes que lleguemos al ejercicio que tenemos que resolver con ustedes. Por eso yo voy a volver un poquito para atrás para que sea un poco despacio. A ver, vamos a volver un poco para atrás. Vamos a hacer un poquito despacio ahora. A ver, fíjense, vamos a proponer el siguiente ejercicio. Yo tengo acá que calcular la integral de x diferencial x. Vamos a tratar de deducir una propiedad que es de suma utilidad. A ver, yo tengo la función x y quiero hallar la integral de x diferencial x. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál va a ser la función que al derivarla me dé x? Que es en definitiva el proceso de hallar la primitiva, ¿no? Es decir, en eso consiste calcular una integral. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la función que al derivarla me da x? 1/2 x cuadrado. 1/2 de x al cuadrado. Perfecto. 1/2 de x al cuadrado o x al cuadrado sobre 2, que es lo mismo. Perfecto. Muy bien, como dijiste. Más la constante, ¿no es cierto? Obviamente. Siempre cuando calculamos una integral indefinida, siempre se le suma la constante. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasa si no coloco la constante? Si no agregamos la constante de integración. ¿Y saben qué? Si uno calcula una integral, está calculando las infinitas primitivas. Está calculando toda esa familia de funciones. Si yo no pongo la c, yo estoy considerando que esa c toma el valor 0. Y entonces, de las infinitas primitivas, estoy calculando solamente una. Y entonces la integral no sería correcta, porque de las infinitas primitivas solamente estoy proponiendo una sola si no coloco esa c. O sea que el no colocar la c, la constante de integración, no es un detalle menor. Tenemos que colocar la constante de integración cada vez que calculamos la integral indefinida. Bueno, ahora voy a proponerles otra integral. Que salió fea hasta ese estilizada, ¿no? Miren, vamos a calcular ahora x al cuadrado diferencial x. A ver, acá de nuevo tengo que tratar de determinar cuál es la función, o esa familia de funciones, que al derivarla me da x al cuadrado. Obviamente que me va a dar una función que va a tener un grado mayor, ¿no es cierto? Porque al derivarla se me reduce una unidad del grado. Así que si tengo x al cuadrado, indudablemente me va a tener que quedar x al cubo. Porque al derivarla, ¿no es cierto?, ese x al cubo se va a convertir en x al cuadrado. Pero me faltaría algo más, ¿no es cierto?, que x al cubo. Yo ya voy colocando esta x al cubo. ¿Dividido 3? X al cubo Dividido 3, perfecto. Porque fíjense más ustedes, c. más c, correcto. Porque fíjense ustedes que si ahora ustedes derivan esta expresión, les queda 3x al cuadrado. Sobre 3, el 3 con el 3 se simplifican y les queda x al cuadrado. Perfecto. A ver, fíjense ustedes, a ver si ya, o si no hacemos otro ejemplo más. Fíjense que cuando el exponente es 1, fíjense que el exponente de la primitiva acá, de esta x, es 2 y se divide por el mismo valor. Cuando el exponente es 2, acá de la función que tengo que integrar, la primitiva va a tener exponente 3 y se divide por 3. A ver, si ya podemos generalizar esta propiedad, ¿qué pasa si yo tengo x a la n diferencial x?
tomando como referencia esos dos ejemplos, los vamos a poder deducir sin problema, creo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué será igual? ¿Sería 1 o no? X Acuérdense que es al revés, X a claro. la n más 1. Claro, siempre se aumenta en una N más unidad. 1. Fíjense, cuando es 1, aumenta en una unidad de la potencia. Cuando esto es 2, aumenta en una unidad el exponente ese, ¿no? O sea que sería x a la n más 1. ¿Y qué pasa? ¿Por cuánto tendría que dividirlo? N más 1. Por n más N 1 más también, exactamente, por n más 1. Bueno, esta más e, por supuesto, siempre. Fíjense que esta es una propiedad importantísima que la vamos a usar en lo que es tema integrales, creo que la vamos a usar, pero reiteradas veces porque es una de las más importantes, una de las, por lo menos las más aplicables, dentro de lo que es el tema de las integrales. Tanto las integrales indefinidas que estamos trabajando ahora, como cuando trabajemos con las integrales definidas. En general, para todo el tema de integrales, una de las propiedades más aplicables a utilizar de aquí en más. Gente, ¿hay alguna restricción para ese exponente, para esa n? Es decir, esa n puede tomar cualquier valor. Esa observación estaba en el video que ustedes tenían que ver, pero bueno, a ver, si recuerdan si había alguna condición o esa propiedad es válida para cualquier valor de n. No puede ser Todos menos menos 1. 1. Tiene que ser distinto a menos 1. Correcto, esa n tiene que ser distinto de menos 1. Puede tomar cualquier valor real siempre y cuando esa n sea distinto de menos 1. Fíjense que, ¿qué pasaba? Ustedes me dicen que cuando n es igual a menos 1 no se puede calcular esa integral. Y obviamente que sí. Fíjense que acá no puede valer menos 1 porque estaríamos dividiendo por 0, cosa que eso no está permitido, no se puede dividir por 0. Nosotros, el caso particular de que n fuese igual a menos 1 es la función x a la menos 1 diferencial x. Y sabemos que x a la menos 1, lo trabajamos el lunes a esto, no, el martes se trabajó, fíjense que, y está en el video, es lo mismo que x a la menos 1, sabemos que es equivalente a expresarla como 1 sobre x diferencial x, que es el caso particular que n sea igual a menos 1. Bueno, ven, y para este caso particular, que n es igual a menos 1, es esta función. Y sabemos que esta directamente, ¿cuánto vale esta integral? ¿Qué función al derivarla me da 1 sobre x? Logaritmo natural. Natural de X más E. Logaritmo natural de x más e. O sea que para cualquier otra potencia, para cualquier otro exponente, perdón, para cualquier otro exponente que sea distinto de menos 1, aplicamos esta regla que tenemos acá. Y si x es igual a menos 1, estoy directamente en una integral directa, que es directamente la del logaritmo natural de x. ¿Está? Pero esta propiedad ténganla en cuenta, anótenla porque, ya les digo, la vamos a aplicar en reiteradas oportunidades, lo que es ¿cómo es? Esta propiedad de la potencia. ¿De acuerdo? Muy bien, en base a eso entonces vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir resolviendo algunos ejercicios, ¿está? Que tenemos propuesto a continuación acá. Fíjense que esto ya lo habíamos trabajado. Vamos entonces, vamos a este ejercicio. Ahí tenemos un ejemplo de una integral indefinida, donde vamos a ir aplicando reiteradamente las propiedades que vimos. A ver, una de las propiedades era la propiedad de linealidad, ¿se acuerdan? En este caso, la integral de una suma o de una resta es la suma o la resta de las integrales. ¿Qué significa eso? Que directamente cuando yo tengo una función que tiene varios términos, como en este caso, voy a ir integrando término a término. ¿Está? Vamos a ir integrando término a término. O sea que vamos a hacer la integral de x al cuadrado, diferencial x, no me tengo que olvidar de la notación correcta. Después, a esa integral le voy a restar la integral de 3x diferencial x, y más la integral de la constante diferencial x. A ver, más allá de que lo tenemos resuelto, ¿cómo resolveríamos? Yo le digo, bueno, primero apliquemos todas las propiedades posibles, fíjense, antes de calcular esta integral. En esta segunda integral que tengo que calcular acá, ¿puedo aplicar alguna propiedad antes de resolverla?
La tenemos resuelta, pero yo igual lo voy a ir Acá el anotando. 3 para Puede ser afuera. la propiedad del exponente bastante. ahí en. Bueno, primero, acá ahorita no me dejar por nada, vamos a calcularla después. Y sí, calculamos la propiedad de la potencia, perfecto. Pero acá bien dijeron ustedes que vimos una propiedad que cuando tengo una constante multiplicando a la función, esa constante sale multiplicando a la integral. Entonces nos queda la integral de x diferencial x. Por eso una y esto. Bueno, x diferencial x, ¿no? Bien. ¿Y cómo quedaría entonces si aplico esa misma propiedad, pero ahora en la otra integral que tenemos a continuación? También sería 2 por la integral de diferencial x, ¿no? Bueno, si uno calcula en forma independiente cada una de estas integrales, fíjense que si calculamos primero esta integral, si nosotros queremos ser muy exquisitos, ¿no es cierto?, con el cálculo individual de cada una de estas integrales que tenemos aquí, acá, como dijeron ustedes, vamos a aplicar la regla de la potencia. Van a ver que esto que yo voy a hacer ahora no es necesario hacerlo, pero les explico cómo sería si uno quiere ser muy minucioso con el cálculo de las integrales. Uno acá tendría que poner entonces, primera integral, si aplico la regla de la potencia que vimos recién, sería x al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que si yo calculé una integral, esta integral, al calcularla, ¿qué pasa? Va a ser igual a x al cubo más 3 más una constante de integración que la voy a llamar C1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, menos este 3 que tengo acá, me va a multiplicar a esta integral que voy a calcular ahora, ¿o no? Y fíjense que esta integral, ¿a qué va a ser igual esta integral? Esta integral va a ser igual a... ¿Cuánto vale esta integral? ¿No es x al cuadrado sobre 2? X al cuadrado de los 2. Ahí está, perfecto, x al cuadrado sobre 2. Por eso le digo, si vamos a ser exquisito, a esta integral también le voy a tener que sumar una constante de integración. Ya le digo que esto que yo estoy haciendo no es práctico, pero bueno, ya les digo cómo lo haríamos directamente. Más, y si ahora tengo el 2, y la integral de diferencial x, vimos hoy que es x más la constante de integración, ¿no? Es decir, tendría una constante por cada una de las integrales que calculé. Entonces uno me dice, bueno, ¿y cómo quedaría esto? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Ya después le digo cómo lo vamos a hacer, que no va a ser así como se lo estoy haciendo yo, porque no es necesario tanta minuciosidad. Fíjense que acá voy a tener x al cubo sobre 3. Acá voy a dejar la constante para lo último. Esta constante la voy a poner allá atrás, a lo último de los términos. Si acá distribuyo este 3, me queda menos 3 medios por x al cuadrado. Por x al cuadrado. ¿Ven? Más menos 3 por C2, que lo voy a dejar para lo último. Voy a poner todos los términos en x primero. Más 2 por x. Y ahora sí, empiezo a sumar todas las constantes de integración. Acá tenía la constante C1. Acá tengo menos 3 por C2. ¿Ve que en definitiva son todas constantes las que estoy sumando acá lo último? Más 2 por C3, que si consideramos obviamente que cada una son constantes, fíjense que todas estas constantes que tengo acá, la puedo agrupar bajo una sola constante que la voy a llamar C. Entonces, porque sigue siendo una constante, la suma y resta de constantes. Entonces, en definitiva, directamente mi integral va a ser x al cubo sobre 3, menos 3 medios x al cuadrado, más 2x, más la constante de integración. Bueno, todo este paso que yo hice de sumarle una constante a cada uno de los términos, a los efectos prácticos no es necesario hacerlo. ¿Está? No es necesario hacerlo. Por eso, fíjense lo que... Voy a borrar esto ahora, Gurice. Fíjense que, en definitiva... Profe, ¿de dónde salió? Sí. ¿Escucho? Me perdí de dónde salió el menos 3 medios x al cuadrado. Ya lo vemos acá. Ahora lo vamos a resolver de nuevo acá, de otra manera, pero vas a ver que ahí te lo vas a entender. Mira.
De vuelta, calculamos esta integral. ¿Sí que la teníamos resuelta acá? Fíjense, aplicando la de la potencia que vimos recién, ¿no? Que acá está deducida de vuelta, pero bueno, ya vimos que para calcularla, lo que tenemos que hacer, fíjense que directamente, me parece que era, usted tiene acá, si tienen u a la m menos 1, es igual a 1 sobre m por u a la m. Esta propiedad que les puso Sergio aquí abajo es equivalente a la que recuadramos hoy. Por ahí me parecía que era más práctica expresarla de la otra manera. Esta expresión, cuando yo tengo u elevado a un exponente m menos 1, y bueno, m menos 1 o puede ser m, ese exponente, ¿tá? Si yo tengo que hallar la integral de esa función diferencial x, fíjense que en definitiva es equivalente a la que yo les di, es decir, u a la m más 1, es decir, sumarle 1 al exponente. Estamos hablando exactamente de lo mismo, Ulises, expresándola de una manera o de la otra, sobre m más 1. Es decir, si ustedes me dicen, ah, pero son diferentes las propiedades, no, es exactamente la misma. Porque si ustedes comparan la que yo escribí con la que tienen acá, en definitiva, es exactamente lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque le están sumando, al poner acá m menos 1, y acá poner m, le están sumando 1 al exponente, y lo están dividiendo por este mismo exponente. ¿Ven? Le están sumando 1 al exponente, y lo están dividiendo por el mismo exponente. Es decir, son las mismas propiedades expresadas de manera diferente, ¿de acuerdo? Así que bueno, gente, entonces, ¿cómo integraríamos x al cuadrado? Y bueno, le sumamos 1 al exponente, o sea que nos quedaría x al cubo sobre 3 más esa constante C1, ¿no es cierto? Es lo que yo le había hecho hoy a Pulso acá, que bueno, lo estamos repitiendo de nuevo. Acá, que era tu duda, ¿por qué la integral de 3 por x, de 3 por x diferencial x, da 3x al cuadrado sobre 2? Bueno, el 3 sale afuera de la integral. ¿Y cómo se calcula la integral de x diferencial x? Acordate que esta x que yo tengo acá, cuando no se le coloca el exponente, es porque el exponente es 1. Lo que pasa es que el exponente 1 no se coloca. Entonces, si yo tengo que calcular la integral de x diferencial x, se le suma 1 al exponente y se divide por lo mismo. Si yo al 1 le sumo 1, me queda x al cuadrado sobre 2 como integral. Fíjate que entonces esta integral va a ser, ven, 3 por x al cuadrado sobre 2 más una constante más. Porque la estoy calculando en forma totalmente independiente a cada una de las integrales. Y por último, ¿se entendió por qué quedaba 3 medios de x al cuadrado? Poner 3 medios o poner 3 por 1 medio es lo mismo, ¿está? O poner 3 por x cuadrado todo sobre 2 también es equivalente. Bueno, y si yo tengo la integral de 2 diferencial x, acuérdense, el 2 sale afuera de la integral y me queda directamente 2x más esa otra constante. Y entonces, ahora, llevando el resultado a nuestro ejercicio original, fíjense que directamente todas las constantes C1 más C2 más C3 las juntamos en una sola integral a la que llamamos C. Por eso a los efectos prácticos, si ustedes directamente van integrando, yo digo integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3. Integral de menos 3x, acá hay un error. La integral de menos 3x, acá es menos, Ulises. ¿Sí? Acá es menos. La integral de menos 3x es menos 3x cuadrado sobre 2, y la integral de 2 es 2x. Directamente voy integrando término a término y directamente, en vez de sumarle a cada una constante, directamente sumo una constante al final del proceso. No es necesario ir sumándole a cada término la constante. Ya agrupamos todas las constantes directamente en una sola constante al final del ejercicio. ¿De acuerdo? A los efectos prácticos se suele trabajar de esa manera. Bueno, acuérdense que acá es menos 3x cuadrado sobre 2, después lo vamos a corregir. Bueno, a ver si podemos... Obviamente que lo bueno que tienen estos ejercicios, Ulises, es que ustedes hasta pueden llegar a verificar si han calculado correctamente esa integral. ¿Por qué? Porque si ustedes ahora toman esta función, ¿no es cierto?, toman esta función, sabiendo que acá va un menos, no es más. Sabiendo que si yo tomo esta función que tengo aquí, ¿no?, y la derivo, tengo que llegar
a esta función nuevamente, a esta función que tenemos aquí. Fíjense que la derivada de x al cubo sobre 3 es 3x cuadrado. 3 con el 3 se cancelan y me queda x cuadrado solo. La derivada de menos 3x cuadrado sobre 2, la derivada es menos 3 por 2, x sobre 2. El 2 con el 2 se simplifican y me queda menos 3x. Y la derivada de 2x es 2. Ven que yo, derivando la primitiva que hallamos, volvemos a obtener la función inicial que era esta. Es decir, tenemos una forma de poder verificar que realmente lo que hicimos es correcto. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que si nosotros ahora tenemos esta función que teníamos originalmente, ¿no? A la que la fuimos derivando, la fuimos integrando, y que acá tienen expresada la integral que yo les decía de otra manera, ¿ven? Que en definitiva es equivalente a la integral de la potencia. ¿Ven? Que se le suma 1 al exponente y se divide por ese mismo exponente. Bueno, observen, la función original es una función cuadrática. Si yo tengo una función del tipo polinómica, porque si ustedes miran esta función, la función f chiquita, que es esta es la función que llamamos con minúscula, f de x, ¿no? Con letra minúscula. Esta es la función inicial. Entonces, mientras que esta otra función que obtuvimos es la que llamamos f grande, bueno, o f mayúscula de x. Fíjense que son notaciones diferentes y representan cosas diferentes. Entonces, esta función primitiva, fíjense que si yo tengo originalmente una función cuadrática, la primitiva va a tener un grado mayor. También sigue siendo una función del tipo polinómica, pero de un grado mayor que la función original. Esto se da en el caso de las funciones polinómicas, ¿está? Entonces, a ver, ¿cómo sería la gráfica de tanto la función inicial, está x cuadrado menos 3x más 2, y cómo sería la gráfica de la función primitiva? Fíjense, si yo considero que la función que está con negro ahí, ¿no es cierto?, es la función f chica, ¿ven? F minúscula de x, la función inicial, y observen un detalle acá. Nosotros como f mayúscula, o sea, como primitiva de la función x cuadrado menos 3x más 2, fíjense que no le sumamos la constante de integración. ¿Qué significa eso? Que de las infinitas primitivas que tenía nuestra función inicial, solamente tomamos el caso en que la constante sea 0. Y que si nosotros ahora graficamos esa sola primitiva, para el caso de que c sea 0, tenemos ahí la gráfica de que ustedes ven con color rojo, ¿ven? Esa gráfica que ustedes observan ahí es la gráfica de la función primitiva en el caso de que c sea igual a 0. ¿Está? Obtienen una sola función, una sola primitiva. En cambio, bueno, estos son los valores que anulan la función, pero hay algunos puntos característicos, ¿está? Pero observen ustedes un detalle. ¿Qué pasa ahora si le damos a la función f de x distintos, a la función primitiva, o sea, cuando calculamos la integral, acá cuando teníamos la c, esta, ¿se acuerdan? Si le damos distintos valores a c, si ya consideramos la función primitiva... Tiene una familia de funciones. Exactamente, ahí representamos algunas, ¿ven? Representamos unas 6, 7 funciones, pero podríamos tener tantas primitivas como valores se les asignan a C que son infinitos, ¿ves? Podríamos llenar la pantalla, que acá trabajamos con alguna, inclusive hasta podríamos, como podría ser, C podría tomar cualquier valor, no solamente valores enteros, directamente podría dibujar una mancha acá, ¿no? Porque quedarían las gráficas tan cerquitas una de la otra que quedaría directamente pintada la pantalla con funciones primitivas para distintos valores de C. Entonces, ahí es donde ustedes ven que si le doy un valor a C, si le damos un valor a C, obtenemos una sola primitiva, ¿no? Que es la que estaba dibujado con rojo. En cambio, si le damos
si consideramos que C puede tomar cualquier valor, ahí como dijeron ustedes, obtenemos ese conjunto de infinitas primitivas, que en definitiva son esa familia de funciones. Bueno, ahora se nos va a cortar, chiquilines, así que retomamos en un segundo, ¿les parece? Nos vemos en un segundo. Dale, Messi, dale. Dale, gracias Fabián.